Muy buenos días en esta mañana. Espero que hayan tenido un fin de semana bendecido, que hayan podido disfrutar de su familia, de sus seres queridos, de la bendición de nuestro Dios, de tener tantas cosas maravillosas a nuestro alrededor, de poder disfrutar de circunstancias, situaciones que no merecemos, pero bueno, Dios nos hace partícipes de su bondad, de su amor y su clemencia. Qué bueno estar por aquí con ustedes. Y hoy quiero hablarles de una historia de la tragedia hacia lo impensable. Y esta historia la vemos en ese maravilloso libro de Ruth. Muchos conocemos el trasfondo de este libro, conocemos la historia de esta mujer y su suegra. Yo quiero hablarles de, bueno, lo que a veces piensa uno que no tiene remedio, que no hay salida, que no hay solución. Vemos cómo en la historia de Dios hay un final tan especial para esta historia. Los que han leído la historia, en el primer capítulo empieza hablando de Elimelech y su esposa Noemí, y sus dos hijos y sus dos nueras. Y vemos cómo sucede algo en aquella tierra de Belén, de Judá, y hubo un hambre. Y Elimelech toma a su esposa, a sus dos hijos y sus dos nueras decide irse para la tierra de Moab. Y después de algún tiempo de estar allí en aquella tierra, Elimelech muere, el esposo de Noemí muere, y no solo muere su esposo, sino que mueren sus dos hijos. Y es algo que uno dice, Dios, pero qué tragedia. ¿Cómo es que no solo a esta mujer se le muere su esposo y sus dos hijos? Y vemos que aquella mujer, pasando un tiempo muy complejo, muy difícil, decide hablar con sus dos nueras y les dice, a una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, y les dice, Jehová ha puesto su mano sobre mí y me ha causado esta tragedia. Y Noemí le dice a sus dos nueras y les dice, yo ya no tengo nada que ofrecerles. Váyanse cada una a su casa, a su nación, a su lugar. Y Orfa llorando se despide de ella y bueno, y se va, pero vemos en una mujer, en otra de las nueras, dice Ruth, que no la iba a dejar. Ruth le dice que no. Ruth le dice a Noemí que su pueblo será su pueblo, su Dios será su Dios. Y Noemí pues le dice que ya no la llamen más Noemí, sino que la llamen Mara, que la llamen amarga, porque su vida se ha amargado por causa de la pérdida de su esposo y sus dos hijos. Y vemos que ahí en esta historia todo se ve como que bueno, no hay nada, no hay remedio, lo diríamos en palabras paisas, no hay remedio para esta situación. ¿Qué haría Noemí que desagradó y le vino esta tragedia como muchos podríamos pensar? Pero en la historia de la Biblia vemos que lo único malo que hacía Noemí era ser una buena esposa, una buena suegra, una buena madre. La historia no nos da más detalles sobre Noemí. Y vemos que Noemí decide quedarse en aquella tierra de Moab con su nuera, Ruth. Y Ruth un día sale a cegar. Los que conocen un poco de la Biblia, cegar se fue porque por cultura las mujeres podían ir a los campos de la gente que tenía, pues tenía eh, estos terrenos donde estaban cultivando algún fruto, y era por ley, se podía ir a cegar a esos lugares, o sea, a recoger lo que quedara en los campos, por ley. Eso lo habla en Levíticos. Ellos tenían que dejar algo para las viudas, para los extranjeros.
Y Ruth va y le coge y resulta que fue a dar providencialmente al campo de Boz. Y Boz era un pariente del esposo de Noemí, del difunto esposo de Noemí. Y mire lo que yo quiero hablar y enfocarme, y quiero que me preste mucha atención, es cuando la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso recoge. Y vemos que Ruth había hecho algo por su suegra que muchos no harían, porque ya, el pacto que hizo ella, o sea, el voto que hizo Ruth de quedarse era que había renunciado a tener hijos y a tener otro esposo. Pero mire lo que es la ley de la siembra. Y dice textualmente, en el capítulo 2 del versículo 12, dice que Boz le dice a Ruth: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Y de dónde viene esto? Viene porque Boz sabía lo que Ruth había hecho por Noemí, su suegra, que había dejado su tierra, se había hecho extranjera, se había hecho esa persona que había renunciado a todo por serle fiel a esa mujer, a esa suegra. Y el caso, para ir terminando esta historia, la historia comienza muy trágica, pero vemos aquí un principio bíblico poderoso, y es sembrar. Noemí sembró fidelidad, lealtad, integridad. Estuvo dispuesta a cumplir lo que dijo con su palabra. Y fue lo podemos decir de manera providencial, porque fue a dar a ese campo. O sea, Noemí no le dijo: ve allí donde mi pariente, donde el pariente, porque es el que es familiar de mi difunto. No, Ruth salió y dio en ese lugar y se enteró. Y vemos que la historia comienza de una manera muy trágica, pero termina de una manera muy especial. Y es en el capítulo 3 de versículo 10, dice: y él dijo: bendita sea tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Y lo que le estoy leyendo es que Ruth le hizo caso a su suegra de ir a meterse a la cama de Boz. Y no tengo tiempo para explicarle esto, pero lo que quiere decir es que lo que Ruth hizo fue un acto de obediencia. Estar dispuesta a ser humillada, que este hombre la hubiera desechado y haber sido humillada, pero ella, por esa fidelidad y esa lealtad a su suegra, lo hizo. Y este hombre le dice: has hecho, o sea, mejor que lo primero. No fuiste lo que describe el Proverbio 31. Dice que es del Proverbio 31 se habla, y muchos han llegado a la conjetura de decir que Ruth es la mujer de que habla Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y vemos aquí que el final de la historia es una mujer que había renunciado, escúcheme bien, que había renunciado a tener familia, que había renunciado a emprender una nueva vida. Decide quedarse con una mujer que no podía ofrecerle nada. Pero vemos aquí la ley, el principio divino de la honra, de la lealtad, de la fidelidad, de la siembra. Y vemos que una mujer que no tenía esperanza de tener familia, este hombre, Boz, la toma como su mujer después de hacer ciertas, como le digo, cosas jurídicas, lo podemos decir en este tiempo. Y ordenó y se casó con ella. Y la mujer, que no tenía oportunidad de ser mamá ni tener una familia, tiene una familia. Y no cualquier familia. Ruth y Boz son los padres de Obed. O sea, ellos tienen un hijo y lo llaman Obed. Y por genealogía, Obed es el padre de Isaí. Y Isaí es el padre de David. Vaya qué obra tan poderosa. Lo que yo le quiero decir es acá, que esto en la genealogía lo pueden ver en Mateo.
En Mateo lo dice explícitamente, en Mateo capítulo 1, la genealogía, donde Mateo va a demostrar que Jesús es el Mesías por la genealogía, o sea, por linaje de donde viene, donde la escritura en todo el Antiguo Testamento dice que Jesús iba a ser, mire lo que dice, la escritura nos muestra que esa mujer que fue fiel, que sembró, que fue obediente a su voto, a lo que dijo con sus palabras, lo hizo con su vida. Dios, en su soberana gloria, le dio el privilegio de pertenecer a la genealogía mesiánica, o sea, a la genealogía de Jesús, el Redentor. Sí, Señor y Señora, me estás escuchando bien. A la genealogía del Rey de Reyes y Señor de Señores, a la genealogía de Cristo Jesús. Noemí sembró, recogió con su nuera Ruth, y Ruth sembró en su suegra, y Ruth recogió y se casó con Boaz. Y vemos aquí en esta historia tan hermosa como lo que Ruth no imaginaba era que Ruth encontró el lugar en la historia de Dios, ser la madre de Obed, el padre de Isaí, Isaí el padre de David, y David del linaje del Mesías. Por eso no te canses de ser bueno, de sembrar. Lo que hoy puede ser trágico, mañana tendrá un final impensable. Y recuerda que lo que uno siembra, recoge. Siembra fidelidad, lealtad, entrega, compromiso. Y vas a recoger el día de mañana cuando menos pienses, cuando tú puedas creer que la vida no tiene nada para ofrecerte, que solo te ha desgraciado. Mire que ella dice que, Noemí dice que me llame Mara, amargada, porque lo perdió todo, perdió su esposo, sus hijos. Pero lo que Noemí no sabía era que Dios la había premiado con una nuera fiel, leal, que iba a cambiar la historia de amargura por una historia de fidelidad, una historia de felicidad y de gozo. Que Dios te bendiga en esta mañana y no olvides que lo que empieza muchas veces de una manera trágica, en la historia de Dios termina de una manera poderosa y gloriosa. Dios te bendiga, que el Señor te guarde y te proteja en este inicio de semana. Bendiciones.